agradecer muchísimo la presencia de Max Kaiser y de David Merino. La verdad es que nos deja muy claro pues cuáles son sus comentarios y bajo su experiencia y conocimiento, qué es lo que nos proponen, que es que se perfeccione la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y sobre todo me queda muy claro lo que nos comenta David Merino, de que no porque existan más leyes habrá menos corrupción. Esa frase a mí se me queda muy grabado, porque pues yo creo que como diputados no tenemos que buscar sobre legislar, sino sobre lo que ya tenemos, buscar que se perfeccione. Y en ese mismo sentido, David Merino comentó que dentro de la propuesta que se hace de esta iniciativa, él ve alrededor de 4 cosas que son pues muy valiosas y que valdría la pena que las pudiéramos incorporar en la legislación ya existente, y me gustaría saber cuáles son esas 4 cosas que él visualiza que debiéramos rescatar. Muchísimas gracias por su respuesta. A ver, yo creo que el gran reto es la consolidación de la Plataforma Digital Nacional para empezar a generar una cultura normal y sistemática de los servidores públicos de declarar con veracidad. Esa es la importancia. Durante muchos años hemos tenido una verdadera simulación y me hago cargo de ella, porque yo fui subsecretario justo en el área de responsabilidades administrativas y declaraciones patrimoniales, y lo que teníamos era un sistema tonto. Era un sistema que recibía las declaraciones patrimoniales y las convertía en un PDF que no estaba conectado a nada. Y lo que teníamos que hacer eventualmente para verificar el patrimonio de un servidor público era hacer 6 meses de investigaciones, mandar oficios a todo mundo y tratar de identificarlo. Y por lo tanto nunca logramos verdaderamente identificar casos reales, importantes, complejos, y redes además de personas, de servidores públicos que hubieran incrementado de manera ilegal su patrimonio. El gran avance de la Ley General de Responsabilidades y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es justo la creación de la Plataforma Digital Nacional. Como bien apunta usted, ha sido muy lamentable el retraso permanente de la implementación de los formatos. A mí me pareció gravísimo que esos formatos que durante más de un año trabajamos junto con la OCDE, el Banco Mundial, etcétera, se hayan reducido, pero finalmente ahí están, quedaron. Ahora el gran reto es que de verdad tengamos una plataforma digital nacional que no vuelva a convertirse otra vez en un sistema tonto que captura declaraciones y las guarda en un archivo. El gran reto es que esa plataforma digital sea la que reciba las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos y empiece a conectarse a todos los sistemas posibles para verificar la veracidad, no para estar cachando servidores públicos. Es una plataforma básicamente de prevención. El mensaje a los servidores públicos, el más importante de todos, no es te voy a cachar y te voy a sancionar, sino hay una plataforma verificando todo lo que me dices, más te vale decirme la verdad. Ese es el gran mensaje. Con que logremos eso, si en algún momento logramos que la Plataforma Digital Nacional sea tan ampliamente conocida por sólida, integrada, conectada a diferentes sistemas, que haga que los servidores públicos le tengan pavor a decir una mentira porque los van a cachar así, el avance en el tema del combate a la corrupción, en la prevención, va a ser astronómico en México. En el momento en que tengamos a servidores públicos que prefieren decir la verdad, aunque nadie se vaya a enterar, pero porque saben que hay un sistema que rápido los puede identificar, nos podría permitir un avance gigantesco en el tema del combate a la corrupción. Con respecto a la iniciativa, los puntos que a mí me parece que son perfectibles desde luego, pero que son muy interesantes y aportan. Uno es el tema de definiciones. Hay definiciones que se amplían con respecto a lo que se ha considerado en otras normatividades. Por ejemplo, el tema ya de incluir aquí no solamente a la esposa o la concubina, como sucede en otras legislaciones cuando estamos hablando de estos temas, sino también a la pareja o al cohabitante, también me parece importante, y eso se considera en esta norma. Es decir, sin embargo, hay definiciones como la de activo y interés económico que no están dentro del capítulo de definiciones, pero sí me obligan en el artículo 6 a separarme de ellos, pero no me definen qué es.
Entonces, por eso digo que es perfectible, pero el tema de definiciones a mí me parece interesante dentro de esta propuesta que estamos estudiando. El segundo, que también me gustó, es el tema de que puede existir una recusación. Es decir, si alguien se percata de que un servidor público tiene un conflicto de interés y este servidor público no se excusó, porque es diferente la excusa que la recusación, entonces yo puedo interponer un mini procedimiento, por llamarlo así, llamado recusación, en el cual ese servidor público tendría que ser separado, ¿sí?, del conocimiento o de la labor de ese asunto en particular. Me parece también muy interesante el tema, y esto sí tiene que ver con otras legislaciones independientes que sé que en esta comisión también están analizando, que es el tema de las contrataciones públicas. El tema de contrataciones públicas es muy importante, pero no olvidar también lo que se ha señalado. El hecho de que yo no pueda participar no quiere decir que no pueda hacer un contubernio con otra persona, servidor público o no servidor público, para poder llegar a un resultado dentro de las contrataciones públicas o al ocultamiento a través de estrategias empresariales principalmente, para ocultar que yo soy el beneficiario final de todo o de una parte finalmente de estas contrataciones públicas. Y la última que me pareció también importante es todo el marco que se contempla en la exposición de motivos referente al marco internacional, básicamente para cumplir con lo que la Organización de Estados Americanos ha establecido. Yo insisto, me parece que tiene cosas muy buenas esta propuesta, me parece que son perfectibles otras, pero a mí me parecería idóneo, inclusive, si así se considerara, dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, si quieren, hacer un capítulo que es exclusivamente de conflicto de interés. Ya está considerada la figura en la ley, eso es bien importante mencionarlo. Y empezar a incorporar todo esto. Y sería mucho más sencillo porque nos estaríamos evitando que el conflicto de interés en sí, estudiarlo de esta parte y luego pasarme de todos modos a la otra ley para el tema de ver si ese conflicto de interés como tal, y como bien lo dijo Max, el conflicto de interés no necesariamente implica una violación a la norma que pudiera representar un acto de corrupción. Entonces, uno de los temas es si al final me tengo que remitir a la otra norma para ver si ese conflicto de interés ocasionó una falta menor o una falta grave y ver la sanción y ver el procedimiento, yo considero que debería estar todo en una sola ley. Y contestándole a la diputada Puente, lo que yo le diría es, con la declaración 3 de 3 a mí me parece algo fundamental y me parece que hay una figura que se tiene que trabajar en concordancia con esta 3 de 3, que es la discrepancia fiscal, que es cuando los ingresos reales de las personas o los bienes que tienen las personas no coinciden con los gastos y los ingresos declarados. Es decir, en muchos casos se ha visto que tanto en el sector público como en el privado, pero en este caso nos estamos enfocando al público, de repente tenemos propiedades, tenemos bienes, tenemos activo, pasivo, capital, que cuando lo vemos no cuadra con los ingresos que como servidor público tuve. Pero también muchas de esas situaciones no están a mi nombre, están a nombre de terceros. Entonces, el hecho de que exista la 3 de 3 a mí me parece fundamental, me parece importante. A mí sí me parece también trascendente el que se haga obligatorio y coincido con lo que establece Max. El hecho de que no sean seres humanos los que determinen, porque sería imposible con el número de servidores públicos que hay en este país, si existe una discrepancia o no, algorítmicamente se puede realizar, pero hay que cuidar garantías individuales, temas de secrecía bancaria, por ejemplo, temas de transparencia también, que hay que ver en las leyes, con los datos que me hacen identificable o aquellos que sí me identifican, finalmente, que yo haya dado el consentimiento. Hay un tema importante. El hecho de ser servidor público no quiere decir que sea malo el tener patrimonio, repito. El tema es que ese patrimonio sea público y finalmente pueda demostrarse de dónde es, de dónde llegó. Y hay que distinguir, es muy diferente el hecho de tener patrimonio que probablemente pudiera tener un tema de discrepancia en impuestos a que sea un acto de corrupción. No todo el que debe impuestos es corrupto tampoco, y no todo el corrupto debe impuestos. Es más, muchas veces los corruptos no deben impuestos de forma intencional para evitar que pudiera llegar un tema de revisión. Espero haber contestado.